Bienvenidos comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hoy tenemos un relato que te helará la sangre, un misterio que vive en las sombras de nuestra costa. No se les olvide suscribirse, comentar y darle like. Hola comunidad, mi nombre es Salvador. Tengo 47 años viviendo aquí en Ciudad Madero, en una casa de una sola planta que queda a tan solo 2 cuadras de la playa. Todas las mañanas, sin importar el clima, salgo a correr o camino por la orilla. El aroma salado del mar y el sonido del oleaje siempre me han dado paz hasta que hace unos meses todo cambió para siempre. Ese primer día, la neblina era tan densa que apenas distinguía los faroles amarillos de la avenida costera, y el aire estaba tan húmedo que parecía que llovía sin gotas. Caminaba rumbo a la playa de la Miramar, donde suelo sentarme en un banco de madera viejo para ver el amanecer cuando vi una sombra enorme que cruzaba el cielo a baja altura. Al principio pensé que era un buitre gigante como los que a veces se ven volando cerca del muelle, pero cuando se posó en un poste de madera que quedó abandonado después de un temporal, mi sangre se congeló en las venas. Era como un sopilote, pero 3 veces más grande que cualquiera que haya visto en mi vida. Su plumaje era negro como la noche más oscura, con algunos penachos grises que parecían cubiertos de salmuera. Sus ojos no eran los de un ave normal, sino rojos como brasas encendidas y un pico curvo y afilado que parecía hecho de hueso desgastado por el tiempo y el mar. Se movía sin hacer el menor ruido, solo observándome con esos ojos profundos que parecían ver más allá de mi piel, hasta lo más hondo de mis pensamientos. Cuando el viento levantó un poco la cortina de neblina, vi huellas gigantes en la arena húmeda, como de patas de ave, pero con garras afiladas que habían hendido la tierra como si fuera papel de calcar. Pasaron semanas y traté de olvidarlo, de decirme a mí mismo que fue una ilusión producto de la fatiga y la neblina matutina. Incluso consulté con algunos pescadores viejos de la zona. Pero cuando les conté lo que había visto, solo me miraron con cara seria y me dijeron que no hiciera preguntas sobre lo que se ve en la playa cuando la niebla baja. Pero una noche, decidí hacer un recorrido en bicicleta por el malecón vacío, porque no podía dormir y pensé que el aire fresco me ayudaría. La luna estaba casi oculta entre las nubes grises, y el único sonido que acompañaba mis ruedas sobre el asfalto era el del oleaje que rompía en la orilla. De repente, un viento fuerte y helado se abalanzó sobre mí, tan intenso que llevó mi bicicleta por un costado. Me caí de bruces y me golpeé la rodilla contra un bordillo de piedra, dejándome una herida profunda que se llenó de tierra y arena. Mientras intentaba levantarme, sosteniéndome del poste de un farol que parpadeaba sin cesar, escuché un ruido que jamás podré olvidar, como el crujido de huesos rotos mezclado con gemidos lastimeros y ahogados, que no pertenecían a ningún animal que yo conociera en esta región. Miré hacia la orilla, donde la arena se volvía negra con la humedad, y vi una manada de esos seres alados. Había al menos 5 de ellos, formando un círculo cerrado alrededor de algo que yacía en la tierra. De entre sus picos abiertos y afilados, salía sangre oscura y espesa que se mezclaba con la espuma blanca del mar, dejando una estela roja que el agua se llevaba poco a poco. Uno de ellos levantó la cabeza de golpe y mis ojos se encontraron con los suyos rojos brillantes. En ese instante, todos se quedaron quietos, como si hubieran recibido una orden. Los gemidos se hicieron más débiles, más entrecortados, hasta desaparecer completamente en la noche como si fuera el último suspiro de su presa. Cuando el viento movió un poco sus alas, alcancé a ver lo que habían estado comiendo. Era un venado grande, del tipo que vive en los campos cerca de la costa, pero sus heridas no eran de mordeduras ni de armas de fuego. Eran como si se hubieran desgarrado su carne y huesos con sus picos y garras afiladas. Después de esa noche, los vi en todos lados cerca de la playa, posados en los árboles de la explanada del muelle, donde los niños juegan en el día. En los techos de las casas abandonadas frente al mar, que nadie se atreve a comprar. Incluso en la cima del faro viejo que ya no funciona desde hace más de 30 años. Nunca supe qué eran realmente. Algunos vecinos hablan de espíritus de aves que murieron en los naufragios que han azotado esta costa desde la época de la colonia. Otros creen que son una especie desconocida que vive en las cuevas profundas que hay bajo la orilla. Todo el tiempo pensé que solo comían animales que no representaban peligro para las personas. Hasta esa mañana. Estaba corriendo antes del amanecer cuando la niebla aún cubría la superficie del mar como una manta húmeda y fría. El único sonido era el golpe suave de mis zapatillas contra el pavimento del muelle y el rumor del oleaje que venía de la distancia. Justo en la punta del muelle, donde el farol roto ya no da luz desde hace tiempo, vi uno de ellos posado sobre el poste de hierro oxidado. Su plumaje negro brillaba con un brillo extraño bajo la luz tenue del alba, y sus ojos rojos parecían arder con más intensidad que nunca. En sus patas poderosas, sostenía un pedazo de madera tallada, con formas extrañas y curvas que no reconocí como si fuera algún tipo de símbolo o adorno. Me detuve de golpe, a unos 10 metros de distancia, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía los latidos en mis oídos y en mis sienes. Agarré al hil del muelle con las manos, que estaban heladas de miedo, preparado para dar media vuelta y correr lo más rápido que pudiera. Pero en lugar de ignorarme alejarse como había hecho en otras ocasiones, el ser alado inclinó la cabeza lentamente hacia un lado y emitió un chillido gutural y profundo que resonó en todo el muelle.
Y de repente, como si ese sonido hubiera sido una señal, todos los demás aparecieron del aire y de entre los árboles que bordean la orilla. Eran más de 10 ahora, volando en formación directa hacia mí. Mis piernas se quedaron como raíces en la tierra. No pude moverme ni hacer un solo sonido. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Escuchando el sonido de sus alas grandes y poderosas cerca de mi rostro, sintiendo el aire frío que movían al pasar justo encima de mi cabeza y mis hombros. Sentí como uno de ellos rozó mi pelo con su pico y el olor a salmuera y algo oscuro y acre me invadió las fosas nasales. Pero nada pasó. Se rodearon de mí en círculos perfectos, volando a baja altura, sin tocarme ni siquiera con un solo penacho. Después de unos segundos que parecieron horas, uno por uno, se fueron alejando lentamente hacia el mar, donde la luz del amanecer ya comenzaba a pintar el cielo de colores naranjas y rosas, hasta desaparecer entre las últimas nubes de neblina. Solo me quedé ahí, temblando de pies a cabeza, con la camiseta empapada de sudor frío, sin entender por qué me habían dejado en paz después de acercarse tanto. Mi nombre es Salvador, y esta es mi historia. No se les olvide suscribirse, comentar y darle like. ¿Quién sabe? Quizás esos seres alados están observando a alguien más en la orilla de su playa.